es algo que nos separa de Dios. O sea, no puede estar Dios con nosotros si hay una pizca microscópica de pecado. Él es santo, pero no es compatible, ojo, no es nada compatible con el pecado, ni aunque se trate de una microscópica cantidad de pecado. Él te dice, si tú quieres que yo te quite esa microscópica cantidad de pecado, yo te la quito, pero no me pidas que yo cohabite con esa microscópica cantidad de pecado. No somos compatibles, o sea, no puedo estar yo contigo y esa microscópica cantidad de pecado contigo. O sea, imagínate. O sea, el pecado nos aparta de Dios por incompatibilidad. Hay varios tipos de pecados, todos son pésimos, todos son malísimos. No hay pecados grandes ni pecados chiquitos. Todos son pecados y todos nos apartan de Dios. Hay pecados que atentan contra nuestro cuerpo, como es el único que atenta contra nuestro cuerpo, que es el de fornicación. Dice que ese pecado es acá el espíritu de nosotros el que está siendo afectado. Drogas, alcohol y todo eso, estás atentando contra ese cuerpo, pero lo que es el espíritu de fornicación es una transfusión de espíritus demoníacos, si es que no está en la vía correcta. Cuando tú estás casado y estás con tu esposa, está en la forma correcta, en la vía correcta, porque Dios constituyó el matrimonio. Pero cuando estás con una persona de una manera incorrecta ante los ojos de Dios, ahí hay una transfusión de demonios, porque los dos están formando un solo cuerpo, una sola carne, una unión, una transfusión mutua de espíritu, de aquí para allá y de allá para acá. Pero el pecado de idolatría, varones, ese pecado de idolatría es un atentado no contra ti, sino contra Dios, porque ese pecado de idolatría es una traición al que te creó a ti, que es el Dios Todopoderoso. Dios es tu creador, quieras o no quieras, Dios es tu creador, y la idolatría es una traición a tu creador. Por eso Dios abomina el pecado, ¿sí? Especialmente el de idolatría. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por ahí me dicen que ya no muchos tienen palabra de la Biblia, no tienen por ahí Biblia. Ya algunos recibieron su Biblia y salieron de este centro de rehabilitación y se llevaron su Biblia. Está bien, ese era el propósito. Pero sé que algunos se han quedado ya sin Biblia. Voy a pedirle a Dios que me provea de Biblias para ustedes. No sé de qué manera, pero sé que Dios proveerá para esas Biblias. Aún en tiempos difíciles no pierdo la fe en que Dios vaya a proveer para Biblias. Para que ustedes, que son nuevos, muchos de ustedes que se quedaron sin Biblia, puedan seguir cotejando la palabra de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. Es importante esto. Así que están mis oraciones de que ustedes tengan una Biblia. Pero los que tengan Biblia, abran su palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo número 15. Los que no tienen Biblia, pues escúchenme con mucha atención lo que les voy a leer. Los que tienen Biblia, pues cotejen. Y los que no, pónganme mucha atención. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo número 21. Dice, el tema es la fe de la mujer cananea. La fe.
aquí es muy importante para vencer en el mundo espiritual que les estuve mencionando hace un momento, es que tú tengas fe. Y esta mujer cananea, dice la palabra de Dios que es una mujer cananea. Las mujeres cananeas o de la región de Canaán tienen una característica muy especial. Está como, por ejemplo, aquí en Monterrey, las personas que viven alrededor de la Basílica de Guadalupe, aquí en Monterrey, se caracterizan por casi la mayoría ser guadalupanos, toda la mayoría. La región de Canaán se caracteriza por ser un pueblo idólatra. Los cananeos, como esta mujer, adoran a varios dioses. El primero de los dioses es Cabán. Cabán es un dios que los cananeos tenían para que protegiera los cereales, las cosechas. Era un dios, y ellos le pedían a ese dios para que protegiera sus cosechas. El segundo dios que tenían los cananeos es Baal. Imagínate, Baal. Baal es el primero de los 7 reyes que existen en el infierno. Este Baal es un duque que tiene a su cargo 66 legiones de demonios. 66 legiones. Estamos hablando de que una legión está compuesta aproximadamente por 6,000 miembros. Ahora imagínate, 66 legiones de demonios. Cuando Jesucristo se enfrentó a aquel endemoniado en la región de Gádara, el endemoniado gadareno, aquel que estaba bien fuerte, que lo ataban con cadenas y todas las rompía, tenía mucha fuerza, porque esos demonios provocaban esa fuerza, y andaba todo andrajoso y semidesnudo entre cuevas y ahí entre los sepulcros, ahí andaba, ahí habitaba, así habitan los demonios. Pero Baal se caracteriza por ser duque de 66 legiones de demonios. Ese endemoniado gadareno tenía, cuando Jesucristo le preguntó ¿cómo te llamas?, el endemoniado le contestó: me llamo Legión porque somos muchos. O sea, era un solo hombre que tú veías, pero en su interior había una legión de demonios. Ahora imagínate Baal, que es el duque con 66 legiones de demonios. Y ese es el Dios que adoran los cananeos, la región de Canaán. Y el tercer dios pagano de los cananeos es un dios Asahar. Ese dios Asahar es un dios Asera, se llama. Asera es el dios Asera, la diosa Asera, que era constituida como la madre de todos los dioses. Imagínate, según los cananeos, la madre de todos los dioses. Esos son los 3 dioses que adoran los de la región de Canaán. Aquí en México somos politeístas. Bueno, porque yo ya dejé de serlo. Fui politeísta. Politeísta significa que es poli, significa muchos. Teo, dioses, muchos dioses. Le adoran a María, le adoran a San Pascual Bailón, le adoran a San Plutarco, a San Judas Tadeo. Cada quien tiene el santo de su devoción. Los israelitas
Los hebreos son monoteístas. Mono significa uno. Monoteístas, un solo Dios, los israelitas. Así es como Satanás se distribuye en todo el mundo, en monoteístas y politeístas. Y Satanás opera en todo el mundo de manera diferente. Por ejemplo, aquí en México hace sus apariciones, supuestas apariciones, y las personas, como son politeístas, se creen y se dejan adorar por cualquier cosa. Que se apareció una virgen en la olla de los tamales, y ahí están adorando a la olla de los tamales, sí, porque ahí ya sí se han dado cuenta que ha sucedido eso. Increíble que el ser humano tenga ese tipo de reacciones. El hebreo, el pueblo de Dios, se caracteriza por solamente Dios. Dios. El hebreo se divide en dos. Hoy en día está dividido en dos. El judío ortodoxo, que aquel que recibe la ley de Moisés, y ahí estaba, no lo sacaste de ahí. Llegó Jesucristo y no lo quisieron recibir, porque no, este que es el hijo del carpintero y de María, no, este cómo va a ser el hijo de Dios. Pero hubo un grupo de judíos que creyeron en Cristo y creyeron en el evangelio de Jesucristo, y lo vieron caminar sobre el mar, lo vieron reprender a los vientos, lo vieron sanar enfermos, lo vieron curar ciegos, leprosos, levantar muertos. Porque los judíos decían, no, pues es que Satanás también puede hacer cualquier milagro. Hoy en día, pues, ¿qué sucede hoy en día? Le piden a la chamuquísima, a la que le llaman mentirosamente la Santa Muerte, y les hace un milagro. Pero hay un milagro que Satanás jamás podrá darte. Jamás. Y es el milagro de la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque no está en las manos de Satanás el poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y de la muerte solamente está en Dios, y Dios solamente ha mandado a su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Así dice la misma palabra de Dios. Y en el Evangelio de Juan 3:16, el mismo Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué significa eso de que de tal manera? O sea, de una manera que tú ni siquiera te lo vas a imaginar. Jamás te vas a imaginar de qué manera te ama Dios a ti, que ha dado a su Hijo. Nadie da a su Hijo. Y Dios dijo: de tal manera te amo yo a ti, que yo sí te voy a dar mi Hijo a ti. Dice la palabra de Dios que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, poco tiempo, ya cuestión de horas, de minutos, para ser entregado, él tenía la necesidad de ir a orar: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa de aflicción. O sea, tenía miedo. Pero Jesucristo dijo: Padre, pero no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Dios tenía dos opciones: contestar la oración de su Hijo, o salvarte a ti, salvarnos a nosotros. Si caíamos en problemas de adicción, de drogas o de alcohol, o una enfermedad, un cáncer, o cualquier problema que nos presente,
No iba a haber solución si Dios hubiera optado por su Hijo. No, hijito, no te preocupes, no tienes por qué pagar en la cruz por esta bola de pecadores. Así que no, hijito, vente, vamos a mi casa, vente aquí, te apapacho, mi hijo precioso. Pero no fue así. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De modo, hijito, te amo demasiado, pero más amo a las personas en el mundo. Así que, hijo, a la cruz te vas, para que toda la humanidad se salve, para que toda la humanidad, cada vez que tenga un conflicto, clame a ti, Señor Jesucristo, y puedan tener ahí la redención a sus pecados, la sanidad a sus enfermedades, porque dice la palabra de Dios que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos sanados. Pero, ahí viene el pero, no todos aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es más, cuando fue crucificado estaba recién rechazado por la humanidad, que prefirió mejor que soltaran a Barrabás en vez de que soltaran a Jesucristo. O sea que cuando sucede lo más injusto, ¿qué es lo más injusto? Señor Jesucristo, yo no quiero saber nada de ti. Yo le tengo más fe a mi Virgencita de Guadalupe, o a mi San Juditas Tadeo, o a mi San Pascual Bailón. Ahí sí te creo, sí creo en ti, pero bye. Déjame pedirle mejor a la Virgencita, que al cabo es tu mamá. Ese es el razonamiento de Satanás para mucha gente, rechazar a Jesucristo. Aquí en Mateo 15 habla de una mujer cananea que era idólatra. Idólatra. A Gabán, el dios de los cereales, a Baal, el primero de los 7 reyes del infierno, y duque de 66 legiones de demonios. Y la última, que es el nombre que se me olvida, por eso quiero decir, porque el nombre se me olvida. Acera. Acera, la madre de todos los dioses. Madre de todos los dioses, Acera, esa diosa de los cananeos. Madre de todos los dioses. Por eso Satanás, cuando inventa esa blasfemia, Santa María, Madre de Dios, están invocando a Acera, Madre de Dios. Es una blasfemia que obviamente Satanás lo tiene bien escondido para que las personas no lo descubran, para que las personas, al confesar Santa María, Madre de Dios, Acera es la madre de todos los dioses, tú mismo estés invocando con tu boca a ese demonio, creyendo que estás refiriéndote a la mamá de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado en lo que confesamos. Hay que aprender a conocer a Satanás, varones. La gente me critica mucho porque yo doy este tipo de enseñanzas. Ay, no hablemos del diablo. Ese pastor Adrián Valdés nada más habla del puro diablo. El diablo me tiene miedo. Y por eso saca esos comentarios. Ese pastor Adrián nada más habla del diablo. O sea, el diablo quiere que yo no lo ande descobijando. Pero lo cierto es que para que tú puedas vencer espiritualmente, en este mundo espiritual, tú necesitas saber cuáles son las estrategias de Satanás. La palabra de Dios te advierte que Satanás es el padre de la mentira y del
va a usar la mentira y el engaño para que espiritualmente a ti te vaya muy mal. Un ejemplo, ¿quieren saber un ejemplo? Ahí les doy un ejemplo. La palabra de Dios dice que debemos de confesar nuestros pecados, unos a otros, pero el diablo católico le da otro significado a eso que dice que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. De que si yo tengo un pecado, me voy con un sacerdote católico a confesarle a él mis pecados, en vez de irme con el que yo ofendí a pedirle perdón, a confesarle mi pecado uno a otro, ofensor y ofendido, ofensor y ofendido, ofendido, ofensor, ponerse a cuentas. Pero Satanás dice, no. Ahí dice que unos a otros, así que yo te voy a poner a un sacerdote en el confesionario para que tú vayas y te confieses tus pecados. La gente como sigue a religiones más que a Jesucristo, cae en la trampa de Satanás, porque así te inculcó la mamá, así te inculcó la abuelita, así te inculcó la familia, por generaciones fuiste educado en una religión, y ahí vas tú de cuernos también a confesarte con un sacerdote, en vez de ir con el ofensor, con el ofendido a quien tú ofendiste. Pero ese no es el problema. Este sí es un problema grave, pero lo más grave es el daño espiritual a que tú te estás enfrentando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Mateo 18, creo que por ahí dice Mateo 18, que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo también. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, yo voy con el sacerdote y confieso mis pecados que cometí contigo, con él, y tú vas a quedar todo enojado todavía, aunque yo me haya ido a confesar con el sacerdote. La palabra de Dios en Mateo 5:21 dice que te pongas a cuentas con tu prójimo antes de ir a la iglesia, antes. O sea que antes de Dios, es el único caso en que Dios se pone en segundo lugar. Que antes de que tú vayas con Dios, Señor, perdóname mis pecados, dice la palabra de Dios, Mateo 5:21, que tienes que ir con al hermano a quien tú ofendiste, tu prójimo. Dios dice, no vengas conmigo a que te perdone, ve con el que ofendiste. Suena lógico, ¿verdad? Pero si yo voy con un sacerdote, confieso mis pecados con el sacerdote, ¿qué crees que te va a decir el sacerdote? Ah, muy mal, hijito mío. Tienes una pena que pagar. ¿Cuál es esa pena? Según la magnitud de la falta, es el número de Padres Nuestros y de Aves Marías que tú tienes que rezar para que ya quedes absuelto como un angelito. ¡Qué archimega super recontra tontería! La paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Y acá el diablo católico dice que son Padres Nuestros y Aves Marías. Que para empezar, Padre Nuestro no va a ser jamás tu Padre si tú no aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Porque dice el Evangelio de Juan 1:12 que aquel que recibe y cree y le cree a Jesucristo, hay una potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que el pasaporte es Jesucristo. Amén. Pero todavía no llegamos a la gravedad del problema, a lo más grave de la situación, que es la situación espiritual. Ese sacerdote, ya cuando le dije mis pecados, me pone una pena, entre comillas, una pena de tantos Padres Nuestros y tantas Aves María. Total, los Padres Nuestros, el diablo dice, total, que digan los que tengan que decir, no lleguen ni al techo porque se rebotan, porque al cabo no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Así que rece todos los Padres Nuestros que sea, es igual. Pero ahí viene lo grave.
Padres Nuestros es el gancho. El problema grave son las Ave Marías. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, o sea, ahora en este momento, y en la hora de mi muerte, cuando ya me esté muriendo, ahí estoy ahí ya muriéndome, Jesucristo va a estar expulsado porque mi boca confesó que es María, la intercesora, ruega por nosotros, por mí, ante Dios. Contrario a lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y tú, que se llama Jesucristo. Pero si tú confiesas, eso dice Mateo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, si tú confiesas que es María, pues estás expulsando a Jesucristo de tu vida, ahora y en la hora de tu muerte. O sea, el diablo se quiere asegurar que desde este momento hasta el momento en que te estés muriendo, Jesucristo está expulsado de tu vida. Por eso, cuando ya una persona se está muriendo, le llevan los santos óleos y que los sacramentos y que no quién sabe qué tonterías más que inventó el diablo católico. En vez de ir a cubrir a esa persona con la sangre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados y limpiados. En vez de cubrirlo, ¿por qué no con la llaga de Jesucristo? Porque mucha gente ha muerto sin ser el tiempo de morir. Porque la palabra de Dios dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos sanados. Pero si esa persona no tiene fe ni en la sangre de Jesucristo que lo limpie, ni en la llaga de Jesucristo que lo sane, pues se muere de un cáncer y bye. Se fue porque no creía o no sabía o no le enseñaron. Endureció su corazón en la palabra de Dios. Y esa persona le dio cáncer y se murió. Bye. Ahí hizo lo que pudo con quimioterapias y con situaciones no espirituales. Y se murió. Cuando no debería de haber muerto. Muchos murieron cuando no deberían de haber muerto, cuando no era el propósito de Dios, pero sin Dios, sin Cristo, por haber confesado esa blasfemia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Está expulsado de Jesucristo. ¿Cómo va a entrar Jesucristo con su sangre y con su llaga a sanarte? Gracias. Si tú mismo lo confesaste con tu boca, que era María, y quedó atado en la tierra y quedó atado en el cielo tu confesión de que era María y no Jesucristo. Y Jesucristo no puede hacer nada porque Satanás tiene un derecho legal basado en la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios. Aquí Satanás va a decir, un momento. ¿Cómo que vienes tú en el nombre de Jesucristo a querer sanar a ese enfermo? Si ese enfermo confesó con su boca que era María, la Madre de Dios, ahora y en la hora de su muerte, así que tú no tienes por qué venir con Cristo. Si Él me ha dado un derecho, si esa persona me ha dado un derecho, tú no puedes venir con tu Cristo, al menos que la persona cancele el derecho que le dio a Satanás. Estamos entendiendo, porque Dios es un Dios respetuoso. Si Dios se mete en lugares donde no le es aceptado o no le es llamado, el diablo va a decir, uy, pues este Cristo es más ratero que yo. Se está robando lo que no le pertenece. Pero cuando tú cancelas un derecho que le hayas otorgado a Satanás y lo destruyes, ese derecho, Jesucristo lo aceptas, Jesucristo dice, ahora sí eres mío, ahora sí puedo entrar y sanarte.
Estamos hablando, varones, de derechos legales espirituales. Es muy importante este mensaje. Muy importante. Me han dicho personas, hermano Adrián, ¿en dónde da usted esas enseñanzas? Porque yo quiero estar ahí sentado. Yo quiero estar ahí. No saben dónde estoy. Estoy en un centro de rehabilitación con personas ya rehabilitados en Cristo. Amén. Victoriosos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender las enseñanzas, varones. Si Dios nos ha bendecido con esta enseñanza, yo no soy simplemente el instrumento, vaya, yo soy el mensajero, el cartero, como le quieran llamar, el cartero del mensaje, de cartas, no del otro. Soy el mensajero solamente, el que les vengo a traer lo que ahí dice la palabra de Dios. ¿Por qué no? Si les traigo las cartas, les traigo la de Pablo, la de Pedro, la de Juan. Ahí están las cartas de Pedro. Esas son las mejores cartas que puede haber. Amén, así es. Hay que tener mucho cuidado. Si hemos atado en la tierra algo que quedó atado en el cielo. El apóstol Pedro, varones, el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesucristo. Yo te conozco. No, yo no lo conozco. Yo sé que tú eres un seguidor. No, no lo conozco. Y de rato, oye, sí, yo te he visto con Cristo. Tú eres un seguidor. No, no lo conozco. Y casi de inmediato, otro decía, sí, tú eres un seguidor de Cristo. Es más, tu forma de hablar te delata que eres un seguidor de Cristo. Tu forma de hablar. Pues obviamente ya no decía malas palabras, bendecía, pero cuando tiene miedo, empezó a maldecir. Negó a Jesucristo 3 veces. Y Jesucristo le había dicho, me vas a negar 3 veces. Ahorita andas muy machín, que me sigues y que me quieres y que me amas y que todo eso, pero me vas a negar. No, yo nunca te voy a negar, le dijo Pedro a Jesús, nunca te voy a negar. Es más, cuando me niegues la 3.ª vez, va a cantar un gallo. Pues lo negó y cantó el gallo. Cantó el gallo. Ese es el Jesucristo que yo vengo a predicar. Amén, amén. Por eso dice la palabra de Dios que aquella mujer, cuando fue el domingo de resurrección a la tumba de Jesús, ya no había nadie. Había un hombre vestido de blanco que le dijo, un ángel, le dijo, ya no está el que buscas aquí, ha resucitado. Pero dijo que les dijeras a sus discípulos y a Pedro, sus discípulos y a Pedro, porque esa división, discípulos y a Pedro, sí, a Pedro hasta le dieron las llaves del reino de los cielos y dijo Jesús, oye, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y resulta que pues ya eran los discípulos y Pedro, o sea que Pedro ya no era discípulo en ese domingo en la mañana. Así que ahí va María a darles el mensaje a los discípulos y a Pedro. Vi a Jesús. Bueno, eso fue el caso de Magdalena, pero en este caso esta mujer que dice ángel dice, les traigo un mensaje que allá en Galilea los va a ver Jesucristo. Y ahí estaba Pedro. Yo creo que por no hacerlo sentir mal, le dio el mensaje a todos, dijo, a los discípulos y a ti, Pedro, también. Ya hubiera sido muy machacarle la herida a Pedro, pobrecito. Pero resulta que, ya estando en Galilea, los discípulos y Pedro, Jesucristo lo primero que hizo fue, a ver, Pedrito, ven para acá, quiero hablar contigo. Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez
Pedro ya se puso triste porque pensó Pedro que ya 3 veces era porque Jesucristo estaba dudando. Esa es la mentalidad, la lógica humana. La lógica humana siempre está bien fuera de onda. La lógica humana hizo que Pedro pensara que Jesucristo estaba dudando de él. Estaba tratando a Pedro como un mentiroso. Pero lo cierto es que aún el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba dándole reversa a las 3 veces que confesó Pedro con su boca que no conocía a Jesucristo. 3 veces lo negó, pues 3 veces ahora lo aceptó diciendo que amaba a Jesucristo. Y ya le quitó a Satanás el derecho que Satanás había adquirido cuando Pedro lo negó 3 veces, porque Satanás, el propósito de Satanás es que tú no seas un discípulo de Cristo. Y si tú no eres un discípulo de Jesucristo, no hay poder ni autoridad dada por Jesucristo para echar fuera todo espíritu inmundo, ni para sanar toda enfermedad, ni toda dolencia, como dice Lucas 9:1 y Mateo 10:1. Así que se restauró la relación Jesucristo-Pedro, Pedro-Jesucristo. Pero el que va con el sacerdote y el sacerdote le hace confesar tantas veces: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Imagínate cuántas veces nos hemos atado. Tenemos que darle reversa. Mucha gente me dice: no, hermanito Adrián, si ya con Cristo no hay necesidad de darle reversa. Pues si el mismo Jesucristo le dio reversa al Pedro, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, pudo haber dicho: yo soy Jesucristo, soy el Hijo de Dios, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que no tengo por qué revertir. Pero entonces, ¿por qué revertió? Porque si no, Satanás le iba a protestar: oye, espérame, me dio un derecho y tú vienes y me lo quitas. Oye, tú no eres ladrón, Jesús. Así que Jesucristo, tenía que revertir. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Listo, ya eres mío, Pedro. Para que Satanás no respingara. Pero ¿qué de aquellos que confesamos que ese diablo católico nos hizo confesar Padres Nuestros y Aves Marías? Tenemos que darle reversa a todo lo que Satanás nos ató, que nos hizo atar en la tierra y se ató en el cielo también. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Sas! Ya quedaste bien amarradote con el diablo, porque Jesucristo ya no está contigo. Cambiaste a Jesucristo por María, como la que ruega, como la que intercede, como la mediadora. Mucha gente me dice: hermano Adrián, enséñese a respetar religiones. ¿Qué es eso que un cristiano no respete las religiones ni tradiciones de las personas? Es el mismo Satanás que me está exigiendo respeto. Pero la verdad es amor. La verdad no es falta de respeto. La mentira sí es una falta de respeto. La mentira y el engaño sí es una falta de respeto. Las estrategias de Satanás para que mucha gente viva amarrada a derechos legales o espirituales con Satanás, eso sí es una falta de respeto. Ahora, yo ya a ustedes les doy a conocer el mensaje. Si ustedes mismos deciden por su propia voluntad seguir amarrados a Satanás, ya es bronca de ustedes, ya es problema de ustedes, ya es libre albedrío. Ya ustedes saben lo que hacen. Pero mi deber como siervo de Jesucristo es darte a conocer a ti la verdad. Si tú no quieres la verdad y quieres mejor seguir lo que tu mamá y tu abuelita te inculcaron, pues allá síguele con la mamá y la abuelita en el infierno el día que te toque irte a morir a ti también. Esa es la triste realidad.
Satanás quiere unir familias en el infierno a través de la mentira y del engaño. Vamos a ver qué pasó con esta mujer cananea, porque aquí voy a fundamentar lo que estoy diciendo. Aquí lo voy a fundamentar. Mateo 15, versículo número 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Ya saben lo que es una mujer cananea ahora sí, ¿verdad que sí? Que adoraba 3 demonios, 3 dioses. Bien. Uy, tremendos esos demonios. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Hijo de David, ten misericordia. Fíjate lo que le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjate lo que dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. De mí. No dijo de mi hija. Ten misericordia de mí. El que necesitaba el favor era la hija. Pero la mujer sabía que no merecía la atención de Jesús por ser cananea. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjate bien cómo lo está diciendo. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gravemente. O sea, los demonios atormentan gravemente. Por eso el que consume droga es atormentado gravemente, porque sus reacciones ya no son las de esa persona, ya es de un demonio que lo está manipulando. Mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Oye, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Una mujer cananea que tiene un dios. Fíjate los dioses de los cananeos. Que tiene un dios que se llama Gabán. Dagán, con D de dedo. Dagán. El otro dios, Baal. Y el tercer dios, Acera. Baal y Acera. Baal, como les dije, un duque, el primero de los reyes, de los 7 reyes del infierno. Y ese primero es un duque con 66 legiones de demonios a su cargo. Si esta mujer adoraba a ese demonio, a ese Baal, ¿cómo es entonces que la hija de esa mujer estaba siendo atormentada por esos demonios a quien ella adoraba? Ella adoraba demonios y los demonios le pusieron el cuerno con la hija. Tú le puedes estar adorando a la chamuquísima, a la que le llaman mentirosamente la Santa Muerte. Tú le puedes estar adorando creyendo que te va a hacer un favor, pero te va a dar donde más te va a doler, chavo. Te va a traicionar, porque la característica principal de los demonios es traicionarte y hacerte sufrir a ti y a toda tu familia, principalmente tus hijos. Esa es la característica de Satanás. Aquí está esta mujer que te lo está diciendo. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vaya qué enseñanza esta, qué tremenda enseñanza. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Vamos a ver la reacción de Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió. La ignoró. ¿Cómo está eso? A ver, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 6:37, capítulo
dice el mismo Señor Jesucristo. Ojo con lo que les voy a decir, por favor entiendan. Y jamás se les olvide. Yo creo que es la mejor enseñanza que Dios me ha puesto en mi boca en este momento. En mi boca. Porque pues, acá no tengo ningún escrito, ninguna nota, ni nada que estoy leyendo. Es nada más con la pura palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Así que Dios es el que está hablando por mi boca. Gloria a Dios. Evangelio de Juan 6:37 dice Jesucristo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Bendito. Evangelio de Juan 6:37 así lo dice, ¿verdad? El que viene a mí, no lo echo fuera. Pero llega esta mujer cananea: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y Jesús le hace? Calla. ¿Por qué? ¿Por qué la actitud de Jesús? ¿Por qué esa actitud de Jesús? Porque, vuelvo otra vez al principio, porque el pecado de idolatría te separa de Dios. El pecado de idolatría te separa de Dios. Por eso Jesús la ignoró. Todos hemos cometido el pecado de idolatría. Todos. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a pedirle perdón a Dios. Señor, lo hice porque no sabía. Me engañó mi mamá y mi abuelita que me inculcaron la religión católica. Perdóname, Señor, tú que todo lo sabes, sabes que me engañaron. Porque no conocía tu palabra. Y por eso el diablo católico dice: no, esa palabra de Dios, esa Biblia no la leas porque te vas a confundir. Mejor te doy un folletito dominical. Ahí va a estar un pedacito del Evangelio para que tengas palabra de Dios. Qué largo, Satanás. Qué tramposo, Satanás. Te quiere quitar palabra de Dios para que tú no la conozcas. Ahora ya saben por qué Jesucristo ignoró a la mujer cananea. Andas con tus demonios allá y luego vienes conmigo. ¿Cómo? Lo mismo sucede con los católicos. Andas pidiéndole a la Virgencita de Guadalupe y luego vienes conmigo. ¿Cómo? No checa. No checa que andes de adúltero pidiéndole a la Virgencita y no le andes pidiendo a Jesucristo. Esa mujer cananea, adúltera, pidiéndole a los demonios. Baal y Acera. Y luego después viene con Jesús: Jesús, ten misericordia de mí porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No checa. Por eso Jesús la ignoró. Entonces, los discípulos de Jesús, ahí están. La mente humana, los discípulos de Jesús. Yo a veces doy palabra por internet y nunca falta una mujer que me diga: ay, hermano, qué duro habla usted. Ay, hermano, le falta amor. Jesucristo era amor. Jesucristo era amor. Pues mira, vamos a ver qué le pasa a la persona que anda traicionando a Jesucristo. A ver si Jesucristo le responde con amor. Para empezar, primeramente la ignoró. Por andar con sus dioses, que no son dioses. Y el diablo por eso mete el amarre. No, es que es la madre de Dios, ¿cómo la vas a ignorar? Pues aún así, Jesucristo es el único. Amén. Acercándose a sus discípulos le rogaron. ¿Le rogaron a Jesús, diciéndole: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Oye, pues ya hazle caso, pone gorro detrás de nosotros esta mujer. ¿Y qué dice Jesús a sus discípulos? Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú
alguien que quiere aceptar a Jesucristo, ahí es enviado Jesús contigo. Si alguien quiere aceptarlo como su único Señor y Salvador, si alguien anda buscando a Jesucristo para aceptarlo como su único Señor y Salvador, ahí está Jesucristo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres una oveja perdida, ya Jesucristo te encontró, ya está ahí contigo, ahora cuídalo. Versículo 25. Entonces ella, ahí viene otra vez ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, o sea, ya se postró a los pies de Cristo. Señor, socórreme. Lo agarró de los pies. Socórreme. Versículo 26. Respondiendo Jesucristo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, le dijo perra a la mujer. Pero para que no se oiga tan feo, le dijo perrillos. No está bien tomar el pan, las bendiciones, para que mejor me entiendas, de los hijos de Dios y echárselo a los perrillos que andan adorando dioses ajenos, a la Virgencita de Guadalupe, al San Pascual Bailón, al San Judas Tadeo, o esa mujer cananea, a sus dioses Gabán, Baal y Acera. No está bien tomar el pan de los hijos de Dios y echárselo a los perrillos. O sea que si tú adoras a la Virgencita de Guadalupe, al San Pascual Bailón, al San Judas Tadeo, al santo que se te antoje, para Jesucristo tú eres un perro. Así de sencillo. Ahí está la palabra de Dios que no miente. Le dijo a esa mujer perrilla. ¡Qué duro es Jesucristo con aquellos que lo traicionan! Yo por eso les advertí al principio. No tengo ninguna religión. Yo no estoy a favor de ninguna religión. Yo estoy a favor de Jesucristo. Lo que Jesucristo diga, eso es ley. Eso es lo que se hace y eso es lo que se predica. Yo no voy a andar predicando, ay no, eso no voy a hablar porque se va a enojar la gente. Yo no puedo ser un cobarde mediocre de ese tipo. Hay muchísimo en las iglesias cristianas y en todo tipo de iglesias. Mediocres, pastores cobardes que no quieren hablar de este mensaje que les estoy dando ahora a ustedes. Pero lo cierto es que si tú eres un adorador de algo o de alguien que no es Jesucristo, tú para Cristo eres un perro. Ahí está la palabra, no soy yo quien lo digo. No soy yo. Si alguien me quiere reclamar, reclámenme a Cristo. Él es el autor de la palabra. Yo nada más estoy reproduciendo lo que está escrito. Para que tú entiendas. Y no es falta de respeto. Más falta de respeto es alguien que te creó a ti. Tu creador te creó a ti. Y tú lo andas traicionando con otros dioses. Eso sí es más falta de respeto. Es una injusticia. Está grabado todo esto, se está grabando. Van a saltar pelos. Y muchas malas palabras en contra de mí. Pero esas son señales de que Dios me dice, estás en lo correcto. A mí no me ofenden las malas palabras. Al contrario, me confirman que le pisé el callo al diablo y le dolió al diablo lo que dije. Porque alguien que tiene a Dios nunca maldice. Solamente el diablo es el único que maldice. El diablo. Dios siempre te va a bendecir. Si alguien tiene a Dios, bendice. Si alguien tiene al diablo, maldice. Así es. Ahí te das cuenta. Por eso cuando a mí me maldicen, ¿qué me importa lo que diga el diablo? No me importa nada. Y mucha gente ahí se ofende. Ay, es que me ofendieron. Plátano, si te ofendieron era porque era el diablo, plátano. Así es. Pero vamos a terminar aquí con esto que dijo Jesús.
te dijeran perro, o allá las mujeres, si les dijeran, oye, no, yo no le voy a quitar a los hijos de Dios sus bendiciones para dárselo a los perrillos. De seguro que va a haber muchas personas que se sienten ofendidas. ¡Ay, me dijo perro! Y es el Hijo de Dios. Y eso que es cristiano. No dicen muchos la frase favorita de Satanás. Y eso que es cristiano, Y eso que es cristiano es la frase favorita de Satanás que muchos cristianos repiten. Y eso que es cristiano. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras ofendido? ¿Te vas enojado? Ay, no, ya me voy, te perdiste la bendición. Le estás dando la espalda al único que te podía ayudar. Nada más que mucha gente endurece su corazón con ese único Jesucristo que le puede ayudar, porque no quieren soltar sus demonios, sus baales y sus virgencitas de Guadalupe y sus San Judas Tadeo y sus San Pascual Bailón y San quién sabe qué. La gente endurece su corazón. Creen que Dios es nada más amor y ya. Pero también es fuego consumidor. Dios te da la espalda si tú lo traicionas. Ahí está el ejemplo de lo que estamos platicando hoy. Por parte del mismo Señor Jesucristo. Pero esta mujer, ¿qué fue lo que pasó? Cuando le dijeron perrilla. Versículo 27. Ella dijo, sí Señor, soy una perrilla si tú quieres. Sí, soy una perrilla. Pero, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le había apretado tanto la chancla a esta mujer. Por eso pasa lo que pasa con los hijos. Porque cuando Dios te toca un hijo o una hija, es ahí donde tú empiezas a sufrir. No te importa que te digan perro o perrilla, no te importa nada de eso. Lo único que quieres es que ese Señor Jesucristo te sane. Fíjate la actitud de esa mujer. Sí, Señor. Soy perrilla si tú quieres. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Entonces, respondiendo Jesús dijo, ¡oh mujer! Le pegó duro a Jesús las palabras de esa mujer. ¡Oh mujer! Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¡Ay, precioso! Gloria a Cristo. Bendito Dios. Así es como se toca el corazón de Jesucristo. Cuando una persona tiene una necesidad, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de todo lo que te separa de Dios y del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de todo lo que te separa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntete de todo lo que te separa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Arrepiéntete. Satanás dice, no necesitas arrepentirte, nada más persígnate y va. Pasa por una iglesia y persígnate. No, arrepiéntete. ¿Y qué fue lo que pasó con esa mujer? Dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito Dios. ¿Quieres un milagro, varón? ¿Quieres un milagro? Pides un día por un milagro. Allá los que me ven por redes sociales, ¿quieren un milagro? Esta es la clave. Arrepiéntete de todo lo que te separa de Dios. Arrepiéntete de todo lo que te separa de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntete. Y Jesucristo responderá a tu petición. Por eso advierte la misma palabra de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal,
pides algo y no quieres soltar lo que te separa de Dios. Pues ¿cómo? ¿Quieres un verdadero milagro? Sé compatible 100% con Dios. Conságrate a Jesucristo. No necesitas andar de santurrón. Solamente apártate del pecado y Jesucristo estará contigo. Confiésalo con tu boca todos los días. Fortalécete en Cristo y tendrás siempre victoria. Porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque tú, con Cristo, eres más que vencedor. No está diciendo que eres vencedor, eres más que vencedor. Amén. Vamos a